discursos de odio porque ha presentado un proyecto de recomendación, de sanción para los discursos de odio, pero estoy obligado a preguntarle porque venís del acto de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, la celebración de los 47 años de Abuelas. Sí. ¿Qué se vibró allí? Y te pregunto, bueno, porque se dio una foto, un reencuentro entre Cristina y Axel Kicillof. Esto se vivió. Abuelas de Plaza de Mayo es identidad, son 47 años de lucha por la identidad, de lucha por la memoria, y esa lucha no se hace en soledad, se hace en unidad y entendiendo que somos todos y todas parte de esa pelea. Así que el ver a Axel, el ver a Cristina ahí, el vernos a todos y a muchos que no entraban en el teatro, fue una enorme alegría, ¿no? Para nosotros este aniversario es un aniversario especial. Las abuelas de Plaza de Mayo están siendo atacadas por el gobierno, toda la política de derechos humanos están siendo atacadas por este gobierno. Y si yo hoy les puedo decir a ustedes que soy Victoria Donda Pérez, es porque a mí me encontraron las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces tengo una responsabilidad que es defender el legado de ellas. Y a mí, mi abuela, que la conocí en el año 2006 y fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, no me pudo enseñar a jugar la escondida cuando yo era chiquita porque no nos dejaron. Pero las abuelas, todas las abuelas nos enseñaron que se deja de jugar cuando aparece el último y todavía nos faltan 300 hermanos. Si hablamos de discursos de odio, bueno, ¿cuánto de todo esto sobre los organismos de derechos humanos, sobre abuelas y sobre Estela Carlotto en particular, ¿no? en el último tiempo? Antes de hablar y preguntarle a Victoria Donda sobre este proyecto en el Parla Sur, la gente de Indisciplinados puso a circular en las últimas horas algo que fue spot de campaña, por supuesto, previo al gobierno, a la asunción de Javier Milei, a la elección que puso a Javier Milei en la presidencia de la Nación. Yo les pido que presten especial atención. Había algo ahí que habría que haberle prestado más atención, ¿no? Dale. Somos un país de violentos, desde que vinieron y fundaron Buenos Aires. Este gobierno es violento, no fomenta la violencia, la multiplica. En la campaña ya empezó con la campaña del odio y esa gente no tiene ideología, tiene odiología. Violencia fue el pasado y no el presente. Casualmente ayer, Día de la Lealtad, se estaban peleando entre ellos mismos, así que ni respeto entre ellos ni lealtad tampoco tenían. La violencia venía desde antes, pero también siento que el gobierno de hoy en día también fomenta bastante, entonces no sé qué pongo a las dos. Siento que cualquier gobierno radical como el que tenemos nosotros puede llegar a fomentar cierto nivel de violencia. No me parece que sea un nivel excesivo. Hay más violencia ahora por falta de trabajo, se cierran fábricas. Pero igual creo que la violencia es natural, estuvo siempre en la naturaleza. Me parece violento que una expresidenta no haya querido darle la banda a otro presidente electo. Porque tuvimos 20 años de terror. Del que no pensaba como ellos, le tiraban piedras, te castigaban. Fue nefasto en todos los aspectos. Él mismo lo fomenta, con su forma de hablar. Tira mierda para todos lados. No es más un personaje de la tele, es presidente de los argentinos. ¿Fundaron algún partido político ustedes? Sería bueno porque son jóvenes. No tanta encuesta y más acción. Te agarra con los que menos tienen y da de comer a los que más tienen. Eso es violencia. ...60-40, bueno, de todas maneras está peleado, está repartido, algo que parece bastante evidente. Victoria, ¿de qué se trata el proyecto? Y te pregunto también si sentís que la sociedad está identificando esos discursos de violencia en los lugares que aparecen o están naturalizados. Sí, primero me parece que hay que identificar muy bien cuáles son los discursos de odio. Que sí son gestos violentos, pero los discursos de odio tienen otras características. El discurso de odio es un discurso planificado. No lo digo yo, si bien no hay un consenso mundial, sí la ONU tiene una definición de discursos de odio y es un accionar planificado contra un grupo social determinado por razones étnicas, de raza, de género o políticas. Y busca una reacción social que en general esa reacción es una reacción violenta. Y ahí está lo que la gente estaba planteando.
ahí está hablando de la violencia. ¿Por qué sí hoy identificamos discursos de odio? Porque el discurso de odio no es lo que podés decir vos, no son las opiniones que caen en lo que es la libertad de expresión. Son discursos planificados desde sectores de poder, desde personas que detentan poder y que lo llevan adelante buscando un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que busca este gobierno? Este gobierno busca identificar en determinado sector de la política los responsables de la debacle que están generando, que la compañera lo explica mucho mejor que yo no soy economista, soy abogada, así que no voy a abundar en los números que ella ya está mostrando, cómo cae la industria en este país. Parte del relato de cómo se justifican esas medidas. Parte del relato son estos números que después no se pueden comprobar. Bueno, si no hubiese llegado Milei teníamos un 17 millones% de inflación. ¿Viste los números que te tira, que vos decís, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Y de dónde viene esto? No, y además vamos a hacer esto y va a ser a la eternidad. Si le damos el aumento a los jubilados, es a la eternidad que vamos a estar pagándolo. ¿Viste esas cosas que tira que uno no puede comprobar? Bueno, es parte de este relato y parte del relato es necesario encontrar un responsable, encontrar un culpable. Lo encuentra en un sector de la política, estigmatiza y eso genera violencia. Tanta violencia genera que a la expresidenta le gatillaron en la cabeza 2 veces y la bala no salió porque no salió, pero la bala estaba ahí adentro y el objetivo era matarla. Eso marca un antes y un después en la convivencia democrática argentina. Pablo. Pensaba que en los últimos días, lo dijo Macri, después lo dijeron algunos periodistas también, como elogiando que el presidente Milei, al hablar como habla, se está reconociendo que es auténtico, se dice mucho. Bueno, es honesto, él piensa lo que piensa y lo dice. Es sincero. Entonces es sincero, se menciona casi como una virtud, digamos, la sinceridad en ese aspecto. ¿Qué hay detrás de eso, digamos? ¿Qué hay? Cuando ves actores, digamos, lo dijo que lo Macri, justifican, porque son actores que se benefician con ese discurso de odio. El discurso de odio, yo decía, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Responsabilizar a un sector de la política de la debacle social que está generando este mismo sector de la política. Pero ¿qué es lo que necesitan? También necesitan justificarlo, porque el discurso de odio no es una herramienta nueva en la política, es una herramienta que la humanidad ya conoce. Previo, y no voy a comparar, digo esto para que se entienda, no voy a comparar momentos históricos, pero previo a la aparición de la Alemania nazi, hubo un discurso de odio dirigido contra un sector de la población que eran la población judía en Alemania. Previo a la dictadura argentina, hubo discursos de odio que era dirigido contra una parte de la sociedad. Cuando vos decías... cuando alguien decía, bueno, y las madres, ¿por qué no se preocuparon antes por los hijos? Es porque antes escuchaban un discurso de odio. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El léxico del terror, que muestra cómo la dictadura argentina se va alimentando de esos discursos de odio que fueron previos a la dictadura. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros no cuidamos la democracia, nadie la va a cuidar por nosotros. Y el discurso de odio es un discurso que horada la democracia. Así que prepara una sociedad para bancarse el terror posterior o la violencia posterior. Prepara una sociedad para justificar la violencia que luego se ejerce contra una parte de la, en este caso, de la política. ¿Cuál es la esencia del...? Lo presentaste en el Parasur, es decir, no es un fenómeno únicamente argentino. No es un fenómeno argentino, esto también lo quiero decir. La esencia del proyecto es, nosotros desde el Parasur lo que hacemos es recomendarle a los parlamentos de la región que tengan leyes que sancionen, que establezcan de alguna forma límites a esos discursos de odio. ¿Por qué? Porque muchas veces o te los disfrazan de autenticidad o te los disfrazan de libertad de expresión. Sí. Digo, y claramente tiene elementos distintos. Y es un fenómeno de la región. Si un político en Alemania dice alegremente, porque se le ocurre, la verdad es que Hitler estuvo bien en matar a algunos judíos y no eran 60 millones, eran unos 30.000. ¿Ustedes qué creen que le pasa a ese político? En Alemania. Sí. Entiendo que hay regla de juego que no lo permiten. En Alemania va preso. En Alemania va preso porque, entre otras cosas, no solo hay una ley que es contra el negacionismo, sino que también hay leyes que establecen claramente qué son los discursos de odio, y ese es un discurso de odio, porque genera odio y violencia contra una parte de la sociedad. Flor. En Francia, ¿saben qué pasa?
Lo mismo. En Austria, ¿saben qué pasa? Lo mismo. Y así en muchos países europeos. En América no hay establecido reglamentos claros para ponerle un freno a esto porque pensábamos que no íbamos a vivir un auge del neofascismo, que es lo que estamos viviendo. Flor. No, simplemente sumar algo porque frente a la descripción muy buena que haces, recuerdo que hace muy poco tiempo en Alemania le fue muy bien a un partido filonazi que dijo que había algunos nazis que eran buenos. Digo, más allá de regional, ¿no crees que en realidad está globalizado al resto del mundo? No, bueno, claro, es que precisamente el fenómeno de la extrema derecha, el crecimiento de la extrema derecha obedece a una crisis del capitalismo. Y la violencia y también contra el inmigrante, ¿no? La violencia contra el inmigrante, contra el diferente. Hay distintos sectores de la sociedad que son identificados como el enemigo. El inmigrante, los negros, las mujeres. Digo, la violencia contra el movimiento feminista en distintos lugares. Lo podés ver en los discursos de Vox en España. Contra el inmigrante y contra las feministas está presente en el discurso de Meloni en Italia, pero también en el partido neonazi que aparece en Gran Bretaña. O sea, en distintos lugares del mundo aparecen estas expresiones de derecha que se juntan en una suerte de internacional neofascista porque en momentos de crisis, esta crisis puede resultar beneficiosa para la acumulación del capital y ellos necesitan herramientas de derecha que estén gobernando. Les mencionaba una pieza que volvió a circular por estos días, pero es una pieza previa a la elección y que efectivamente marcaba esta situación, estos discursos de odio, estos discursos muy violentos. Lo compartimos. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. ¿Y quién carajo te crees que es el dueño de eso? ¡Es un pelotudo! ¿Por qué no te vas a la con madre? Por eso opinar de cosas que no sabes un carajo. Quiero, entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. ¡Una mierda humana! Opinó sin saber. ¡Forro! Se puso de un lado porque es parte de la misma mierda. A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. ¡Sos un sorete! O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, No, está bien. el mercado de armas lo liberarías. Sí. Pero a ver, ¿cuál sería el problema? Con los nenes encadenados y bañados en base. ¡Al hijo de puta Alfonsín! ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. Con los curros de los derechos humanos. No fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Vos me querés arruinar la vida? Bueno, que estalle, digamos, la economía así, que se arruine la de todos. Que se arruine la de todos. No quiero subrayar ni exagerar lo que estábamos viendo, pero es muy interesante. Creo que lo hablamos el otro día cuando hicimos una apertura vinculada a esto, porque son nuestros pibes y nuestras pibas los que van conviviendo con una sociedad que tiene este intercambio de discursos y que seguramente en su momento, cuando sean personas adultas y tengan que resolver los problemas comunes, bueno, van a estar con estas figuras. Tengo una pregunta muy puntual. Mencionaste que en otros países esto ya opera, pero ¿quién define qué es un discurso de odio y qué no lo es como para regularlo y que no digan, bueno, estás vulnerando el derecho a la libertad de expresión o es censura? Está definido por la ONU. Hay una definición. Hay una definición que es esta que te estoy planteando, que es un discurso planificado y orquestado, sistemático, no es una opinión que uno tira al aire y bueno, claro, qué sé yo, paso por ahí y te digo, bueno, no sé. Por más que apele la emoción. Puta, okay. No, bueno, sí. Digo, no es eso es violencia, digo, es otra cosa. Es planificado, es sistemático, tiene un objetivo, está dirigido no es contra cualquiera, está dirigido contra un grupo específico de personas. El zurdo de mierda del presidente que está dirigido contra un grupo específico de personas, está clarísimo. El presidente es un gran ejemplo de cómo se reproduce el discurso de odio y es un gran ejemplo también lo que está pasando en nuestra sociedad de cómo luego eso opera en la realidad, ¿no? Los niveles de violencia que hoy vivimos en la calle, que aumentan esos niveles de violencia, tiene que ver con esta tensión.
Digo, la grieta no aparece ahora, las diferencias no aparecen ahora, pero sí las posiciones hoy se extreman. ¿Y por qué se extreman? Y entre otras cosas vos porque tenés un presidente que le dice retardado mental a un periodista que hace una investigación. Digo, si eso no es control social y persecución ideológica, que alguien me diga qué es control social y persecución ideológica. Porque yo que fui titular del INADI, recuerdo que en algún momento nos decían, bueno, si vos ponés una ley para sancionar los discursos de odio, vas a perseguir al que piensa distinto. Y no, la verdad es que hay una definición que está internacionalmente aceptada. Si vos tenés una ley, tenés un juez que luego va a intervenir, claro, va a interpretar la ley y va a ver, como en cualquier hecho que puede ser disvalioso para la ley, si se ajusta o no se ajusta al tipo requerido. Digo, me parece que eso es como claro. Ahora, que hoy indiscriminadamente se usan los recursos del Estado para perseguir al que ideológicamente piensa distinto, ya lo dice Lali en una canción, no hace falta que lo diga yo también. Victoria, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos empezando a...